Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Hay una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares por año y que hasta hace no mucho tiempo la teníamos vinculada solamente su concepto a la ciencia ficción. Culturalmente, la inteligencia artificial la tenemos como algo que nos da miedo. 2001, Odisea en el espacio, inteligencia artificial propiamente dicho, Kubrick, Spielberg. Todos lo han abordado desde un punto de vista que nos atemoriza. Nos atemoriza o nos genera dudas sobre cuál será nuestro futuro. Pero desde el 2023, del año, hace poquito, con la aparición de nuevos motores de inteligencia artificial, empezamos a sentir que íbamos a perder puestos de trabajo, que íbamos a quedar arruinados. Empezamos a tener mucho miedo. No sé si es por preseteo cultural, no sé si es porque no está bien explicado, pero la inteligencia artificial mueve ese dinero que les acabo de mencionar desde hace varios años, desde mucho antes que apareciera ChatGPT. Para hablar de este tema, que realmente es más complejo, es que hoy contamos con la presencia de Freddy Vivas. Él es ingeniero especializado en inteligencia artificial, CEO de Rocking Data y autor de los libros Cómo piensan las máquinas y Invisible, a quien ya les doy la bienvenida, no solamente por ser especialista en el tema, sino por ser quizá la persona que mejor sabe transmitir y que nosotros entendamos bastante mejor de qué estamos hablando, de qué nos están hablando. ¿Cómo estás, Freddy? Gracias por la invitación. Muy bien. Contento, gracias por la introducción. Estoy de acuerdo con vos. Es complejo, es más complejo de lo que creemos. Es muy interesante, es atrapante el tema. También quizás ese halo de misterio que nos sembró la ciencia ficción nos hace que nos llame tanto la atención. Pero la ciencia ficción te genera ese mundo distópico generalmente. Lo que nos hace atractivo la ciencia ficción viene por ese lado, ¿no? Claro, incluso cuando hablamos de un futuro ideal suena sarcasmo y caemos Sí, en que no nos gusta lo que nos presentan. claro, queremos que pase algo, queremos la distopía, el planeta destruido, los robots dominando. Es como que también el cerebro nos pide eso, nos pide un poco el miedo y es más atractivo, más hollywoodense todo. Pero de ahí a la realidad hay otras cuestiones, hay varias capas de análisis de todo esto. Son tecnologías que suenan nuevas, pero no son tan nuevas. Se pusieron de moda ahora, pero si tenemos que ponerle una fecha a la inteligencia artificial, te diría el año 56. 56, Claro, 1956. 1956. 10 años, unos años antes ya se hablaba, había papers de redes neuronales artificiales. Y en el 36 Alan Turing hablaba de algoritmos. Sí. 1936. Entonces, claro, cuando uno empieza a escuchar todo eso, decís, no es tan rápido como parece. Me acuerdo una cosa, obviamente ChatGPT es un hito en todo esto y es la herramienta más conocida y a todos nos encanta interactuar con una máquina que parece un humano pero no lo es. Estaba justo en Estados Unidos, estaba en Stanford hace unos meses y Stanford tiene, ahí en California, tiene un edificio de ingeniería que tiene el Laboratorio de Inteligencia Artificial, que es un laboratorio fundado a fines de los 50, principios de los 60. Y cuando sale ChatGPT-O, después podemos charlar de eso, pero tiene una capacidad de interactuar vía voz. Le podés hablar, te entiende bastante bien, te responde con voz. Y cuando yo estaba allá me llamaron de algunos medios y me dijeron, ¿puedes opinar de esta nueva capacidad de las máquinas de hablar? Visto así, suena nuevo, pero justo estando yo en ese edificio, en ese momento que estaba pasando todo, estaba leyendo y viendo información que en el año 61 ya se estaban probando estas tecnologías. Se estaban probando las capacidades de texto a voz, voz a texto, y eso nos habla de que las tecnologías tienen muchos años de desarrollo y también que la investigación académica da sus frutos, ¿no? Hace más de 60 años. Eh, Incluso uno está acostumbrado o sea, ¿cuál es la diferencia con Siri o Alexia o con el dictado al celular para que lo convierta Sí, en texto? Y esto me lleva a preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. claro.
Es una gran pregunta porque hay muchas tecnologías, o sea, digamos que la inteligencia artificial tiene como varios campos o subcampos. Hay que decir que todo esto viene de las ciencias de la computación. Tenés la ciencia de la computación, la inteligencia artificial es una rama de eso. Sí. Y dentro de la inteligencia artificial tenés varias capacidades de las máquinas que fueron desarrollándose en diferentes etapas de la historia. Te decía, desde el 40 en adelante, si le queremos poner una fecha, 1956 en adelante, vienen como, podríamos decirle, olas de inteligencia artificial, diferentes olas. Y en cada ola, que te puede tapar o la puedes surfear, ¿no? Por eso el concepto de ola me parece interesante. En cada ola viene una nueva capacidad de la inteligencia artificial. Al principio, en los 40, 50, 60, podríamos hablar de la inteligencia artificial basada en reglas, que sería como programar una máquina para que haga algo donde vos le decís lo que tiene que hacer exactamente. Sí. Ejemplos cotidianos tenemos miles. La máquina que le pones para tomar un café, le pones una moneda, calcula si te alcanza, te da el café o no. Hay una lógica de programación ahí. Las máquinas después empiezan a incorporar otras capacidades, capacidades de aprender de los datos. Es lo que se conoce como machine learning o aprendizaje de máquinas. Y eso hace que, en vez de tener que darle todas las reglas, le puedes dar muchos ejemplos a una máquina para que descubra sus propias reglas. Como pasó en el caso del juego Go, que es el juego más difícil del mundo. En el 2015, una máquina aprendió a jugar al Go, una máquina de Google, entrenada por Google, una inteligencia artificial, entrenada con millones y millones de partidas, para que pueda descubrir su propia forma de jugar. Tenemos un antecedente que fue en el 96, cuando una máquina de IBM le gana a Kasparov. La Deep Blue. Exactamente, la Deep Blue. Y en ese momento todo el mundo decía, está bien, es inteligencia, pero es una inteligencia básica porque está basada en reglas. Pero en el 2015 ya eso dejó de pasar. Y hoy tenemos máquinas que le decís, haceme un gato, no sé, arriba de una moto en Marte y interpreta todo eso que yo le digo, porque en los últimos años desarrollamos grandes volúmenes de datos, la digitalización de todo lo que hacemos, compramos, trabajamos, estudiamos en plataformas digitales. Eso genera la Big Data, la famosa Big Data, y todos esos datos sirvieron para entrenar modelos gigantes de lenguaje, como los que conocemos como el modelo GPT, el modelo Llama de Meta, los modelos BART digamos, los de Google, ¿no? Como que vemos Gemini puesto ahí con lo que vos puedes interactuar. Entonces, todo esto es inteligencia artificial. Son diferentes estadios u olas, y hay olas que van a venir. Y hay gente que está diciendo, bueno, una máquina que simule la inteligencia humana, si no tiene capacidades, por ejemplo, de simular emociones, no te va a servir. Entonces, no va a cumplir todas las características de la inteligencia artificial como modelo de simulación de la inteligencia humana. Yo creo que no es necesariamente un camino que hay que seguir, pero la palabra inteligencia fue con el tiempo tomando otras connotaciones. ¿Cómo cuáles? Lo que te parecía inteligente como una calculadora, ya ahora no te parece inteligente. No. Entonces hoy un celular que hace algo te va a parecer un aparato inteligente, un smart device, dispositivo inteligente, pero por ahí en 10 años vas a decir, esto que hacía y me sorprendía en el 2024 ya no me sorprende más. Claro, vas a agarrar el celular que tenés guardado. Por ahí, espero no ser el único marciano, pero algún celular viejo tenés guardado, Sí. lo agarrás y decís, pensar que esto en su momento era una locura y hoy digo, no hago nada con esto. Se llamaban celulares inteligentes. ¿Sí? Por eso los conceptos, lo que percibimos como inteligente en una época ya no nos parece más inteligente unos años después. Y creo que lo que va a pasar en un ejercicio medio de futurismo es que en un momento vamos a dejar de hablar de inteligencia artificial. Porque de alguna forma va a ser resolver algo con la mejor técnica posible a mano. Entonces hoy es como una propuesta de valor, decir, esto tiene inteligencia artificial y esto no. Entonces hoy, en el mundo de la salud, por ahí hay inteligencia artificial que puede detectar una lesión o una posible enfermedad en la piel con más precisión que un humano. Entonces en un momento vos vas a decir, yo quiero un diagnóstico lo más preciso posible, lo más rápido posible, lo más barato posible. No me importa con qué tipo de inteligencia se resuelve, ni con qué técnica se resuelve. Me importa lo que yo necesito resolver. Y en el futuro creo que va a haber como una convergencia en ese sentido. Simplemente, en todo caso, le diremos inteligencia.
Como en una época usábamos un lenguaje cotidiano computarizado, informático, y hoy Se diluye. no suena a palabras viejas. Si uno pone una letra o dos letras en la barra de búsqueda de Google, por poner un ejemplo, automáticamente aparecen un montón de sugerencias y por lo general, entre esas sugerencias está lo que estábamos buscando. Si uno averigua, sabe que son algoritmos. Sí. Que los algoritmos tienden a ser programados. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre inteligencia artificial y lo que se conoce como algoritmo? Para mí la clave es la capacidad de aprendizaje. La clave es esa. Un algoritmo, para la audiencia que por ahí nunca se sentó a programar o algo, es un pedazo de código de programación. Es un código que resuelve algo. Que en el mundo hoy se desarrolla en algunos lenguajes como por ejemplo Python, que es el lenguaje más usado del mundo para programar, que puedes programar desde un robot hasta un algoritmo de, no sé, que está en tu celular para ayudarte a llegar más rápido a un lugar, como hace Waze, ¿no? Entonces, los algoritmos son eso, un pedazo de código de programación. Ahora, un algoritmo clásico sería como el que te describía de un proceso de una máquina de café, ¿no? Una serie de reglas que resuelven algo, que son muy útiles y que lo usamos históricamente. O sea, algoritmos hay en casi todo lo que ves. Tenemos algoritmos en el microondas. Atrás del microondas hay un tipo de software que se llama software empotrado, para los más nerds. El software empotrado es un software que está metido ahí que vos no lo podés modificar, súper seguro, estable y matemáticamente muy estricto, pero alguien codió y escribió ese algoritmo. Se grabó en el hardware para que esté en ese microondas. Entonces, todo va a tener algoritmos. Ahora, el microondas no aprende de tu comportamiento. Todos los días tenés que decirle, calentalo un minuto a este café. En cambio, si, por ejemplo, ese microondas tuviera la capacidad de darse cuenta o entender que con el tiempo vos tomás el café en vez de un minuto a 60 segundos, porque siempre lo parás a los 60 segundos, Sí. podría decirte, ¿querés que lo pare ahora? Y vos le decís, sí, dale, gracias. Y lo tomás. Es una capacidad de inteligencia agregada en base al histórico de tu comportamiento. Lo mismo que hace Netflix, lo mismo que hace Spotify, las plataformas como Amazon que venden productos, lo que tratan de hacer, en el sentido súper amplio, es entender el comportamiento del usuario. Pero en el lenguaje cotidiano decimos que hay un algoritmo que impide que yo abandone el escroleo de Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Pero es algoritmo o es inteligencia artificial? Es un algoritmo con capacidades de aprendizaje de máquina. Entonces sería ya inteligencia artificial. O sea, utilizamos algoritmo cuando deberíamos hablar de otra cosa. Bueno, la verdad que no sé si tiene mucho sentido la diferenciación en términos cotidianos, ¿no? ¿Cómo decirle la inteligencia artificial o los algoritmos que construyen inteligencia artificial? La inteligencia artificial se vale de diferentes tipos de algoritmos. Lo que normalmente se usa es lo que se conoce como redes neuronales artificiales, que el concepto correcto sería deep learning o aprendizaje profundo, que es que básicamente nosotros no tenemos que darle muchas reglas, sino que esas neuronas, en una simulación de la inteligencia humana, de las habilidades cognitivas nuestras, puede responder a algo que yo le pido. Entonces, cuando hablamos de las habilidades cognitivas, estamos diciendo que hoy la inteligencia artificial puede generar texto, escribir muy bien, puede interpretar la voz muy bien, puede producir voz, puede ver cosas, porque tiene una capacidad que se llama visión artificial, computer vision. Entonces, claro, antes nos quedaba como medio lejano decir las capacidades simuladas de la inteligencia artificial de la inteligencia humana, pero hoy medio que lo estamos viviendo. Entonces, las redes neuronales, este concepto que fue teórico en un paper en el 43, que pasó porque muchos años se prueben cosas, con momentos de mucho entusiasmo, diciendo esto va a funcionar, momentos de cero entusiasmo, olas, inviernos y veranos, desinversión total hubo durante muchos años, porque se creía que no iba a funcionar, que no teníamos los datos suficientes, que las computadoras no eran lo suficientemente potentes. El hito creo que puede ser incluso que en el 2017 Google hace un tipo de red neuronal artificial que se llama Transformer y lo abre. Google hace mucho esto. Muchas de estas empresas hacen esto que abren el conocimiento, ¿no? Hacen papers y explican. Y lo loco es que ellos no son los que lideran eso, sino que unos años después OpenAI usa ese paper y crea GPT.
O sea O sea, que, no podrían haber llegado exacto, o habrían demorado más exacto, si no hubieran tenido esa apertura de código exactamente. de Google. Esa apertura de concepto de red neuronal de tipo transformer. Y eso después lo evoluciona OpenAI, Google invierte un montón de dinero también en esa carrera, esa competición, porque tiene el modelo de lenguaje más gigante, más potente. Y ahí tenemos Gemini, ¿no? Gemini como un modelo muy importante de Google. Tenemos ChatGPT como un modelo puesto en millones de manos de personas. Pero ojo que Meta saca Meta ahí, que es lo que está hoy en WhatsApp. Entonces tenés 2.7 billones de personas usando WhatsApp y con la capacidad de interactuar con la inteligencia artificial. Y Sí. eso, bueno, no sabemos cómo va a avanzar. No, incluso yo lo probé, obviamente. No soy un gran fan de chatear Sí, con la inteligencia artificial, pero sí de probar cuando sale algo nuevo. claro. Y me pasó algo muy curioso, y es que pregunto por el nombre de una persona muy conocida en Argentina y me tira un dato correcto y 5 totalmente alejados, pero totalmente alejados. Y yo automáticamente le pongo, no, estás equivocado. Tarda un poquito más en procesar y me tira todos los datos correctos. Y yo dije, Wow. me acaba de usar para testear. Fue lo primero que pensé. Me utilizó para testear si la información era correcta. ¿Me paranoiqué o realmente puede buscar formas de validar información? Es muy interesante lo que decís. Hay varias cosas, mira. Primero que el uso de las herramientas se lo da a la gente. O sea, uno puede crear un producto, lanzarlo con una expectativa de uso y después que la gente lo use de otra manera. Estos modelos conversacionales, por supuesto que deberían tener, son muy verosímiles. No siempre es verdadero. Ujú. Verosímil quiere decir que parecería Podría verdadero. ser cierto. Hasta hubo casos de ChatGPT inventando libros, ¿no? Poneme 5 libros buenos de física cuántica. Te pones 5, los ves y decís, suena todo muy bien. Y después no existen. Ujú. Eh, el uso que ellos pensaron no es el uso tipo buscador de información. Es muy interesante escuchar lo que opina el fundador de una empresa que se llama Perplexity. Perplexity es una empresa muy interesante, muy buena, que tiene una especie de plataforma como si fuese un chat GPT, pero tiene una cosa distinta que es cuando vos le decís, armame un texto sobre, no sé, computación cuántica y qué te imaginás del futuro. Te lo arma, pero no solo que lo arma, sino que abajo te pone las fuentes de donde saca la información. Te pone, saqué de este sitio del MIT, bueno. Entonces vos decís, esta fuente no me parece verosímil, no me parece buena, eliminala. Le pones eliminar y te regenera la respuesta sin esa fuente. Lo cual para construir conocimiento un poco más formal, ¿no? Eh, más tendiendo a la verdad, digamos, y al conocimiento, que es difícil también decir que es verdad y que no, pero es muy bueno, es una gran plataforma. Y en una entrevista veía hace poco su CEO diciendo, nosotros no queremos ser un buscador, no nos queremos posicionar como un buscador, nos queremos posicionar como una herramienta de construcción de conocimiento nuevo. Entonces cuando lo pensás así, es un poco lo que vos hiciste. Si vos le dijeras, armame un guión para, no sé, un podcast que quieras grabar, te va a armar algo y no sé si te va a gustar. Es muy probable que sea mediocre, de mediocre para abajo. En cambio, si le decís, ¿sabes qué? La audiencia tiene más o menos estas edades, armámelo en un tono más divertido, cruzámelo con las tendencias que ves que se están hablando de tal tema, y te lo va a dar y luego decís, che, me gustó, no me gustó. Vas entrenando ese algoritmo, ¿no? Esa capacidad de entrenamiento que se conoce como aprendizaje por refuerzo. Vas diciéndole al algoritmo un poco más sobre el tipo de respuesta que te dio. Vas construyendo conocimiento con ese algoritmo. Y eso me parece muy nuevo. Hay gente que habla de copiloto. Y yo lo veo así. O Es un sea, aprendizaje muy humano, exactamente. Es más, el error también es muy humano. Yo creo que lo que nos provocó tanta fascinación es que no sea perfecto, que se equivocara. que se equivocara. Que te dijera algo y vos dijeras, che, me estás diciendo cualquier cosa. Sí, tenés razón, ahora te lo corrijo. Y creo que eso es lo que lo vuelve tan adictivo. Hay gente que está todo el día Sí. interactuando con esto. Yo tampoco soy de usarlo todo el tiempo, pero te confieso que hay algunas cosas que me sorprendieron mucho. ¿Cómo Por cuáles? ejemplo, no, por ejemplo, mirá, hace poco estoy escribiendo mi tercer libro
Y una parte Productivo el señor, bien. es que hay que aprovechar el momento también, ¿no? Sí. Para... No tiene un año este, Freddy. No tiene un año, es verdad, eso me dice mi familia, para un poco. Pero siento que es el momento. Es un libro diferente. No es de ciencia ficción como este, que son relatos de ciencia ficción futuristas, sino que es más de método, cómo construir proyectos, un poco más técnico diría, ¿no? Y yo quería no puedo spoilear tanto, pero quería tratar de bajar a un método todo esto con un nombre específico. Y no se me ocurría. Se me ocurrían los conceptos que integraban esa serie de pasos, tipo 6 pasos para tal cosa, ¿no? Y le dije, ayúdame a armar el nombre de un método con una frase que tenga sentido, con estas palabras, en 5 o 6 pasos. Y estuve 1 hora interactuando con la máquina hasta Porque no que te gustaban los no resultados. me gustaba, hasta que me dio exactamente el nombre que creo que va bien. Que es una palabra que es fácil de recordar, que suena potente, relacionado con lo que yo buscaba. O sea, 1 hora es un brainstorming. Exactamente, hice un brainstorming. Éramos 2 personas y la máquina. Y yo lo veo como un compañero. O sea, realmente lo vi como un compañero. Que te puede decir algo bueno, algo que no está bueno, algo que tenga un error o algo que no tenga un error. A veces lo que yo veo en mucha gente es que suele o verlo como la verdad absoluta. Bueno, si lo dijo la máquina, está bien. O suele verlo como no sirve para nada porque no fue tan creativo lo que me dio o porque no fue perfecto lo que me dio. Creo que hay que bajar un poco la expectativa y estar en el medio de eso, ¿no? A veces me puede servir, a veces no. Mi conocimiento en el tema me va a ayudar a moldear esa realidad que me está dando la máquina. Incluso a nivel de refuerzo publicitario para querer instalar un nuevo producto, se puede generar una grieta si se aclara, no, esto está hecho con inteligencia artificial. Ah. Mira, el otro día fui a un evento de publicidad y de creatividad Sí. y estaban dando una conferencia antes de que yo hable y me gustó. La verdad que no sabía que tantas publicidades en el mundo se estaban haciendo hoy con inteligencia artificial. Y me sorprendieron algunas, para bien en general. Y un concepto que usaron que me gustó es si era IA explícita o no. Yo dije, ¿qué significa esto? Y era, si ellos decían, esto tiene IA, y eso era como una propuesta interesante, mirá la primer publicidad de auto con inteligencia artificial, eso puede vender más, ya lo sabemos. O si simplemente lo usaban y no le contaban a nadie. Y esperaban un impacto porque el resultado era mejor, digamos, ¿no? Entonces ya empieza a pasar un poco eso. Claro, es algo que Instagram no lo ve con buenos ojos, por ejemplo. Ya que hablábamos de Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram es la misma empresa. Cuando querés publicar algo, te sugiere, por favor, indicar si Sí. utilizaste IA. Es como que si no lo aclarás y lo usaste, es como que no le gusta mucho que lo No, hagas. y está bien que lo haga. De hecho, yo siempre eh, fui por ese lado, digamos, ¿no? En mi último libro, traté de expresar esa preocupación activa, por decirlo de alguna forma, para que más gente entienda de qué estábamos hablando. Y te lo pongo en un ejemplo. Me acuerdo, hace más o menos 2 años estaba en España trabajando y tenía que cambiar un vuelo y llamé por teléfono a la aerolínea. Empecé a hablar y le dije, mira, tengo que cambiar el vuelo, no sé, de Barcelona, de Madrid a Mallorca, creo que era. Y me dice, bueno, me empieza a hablar, como que me hace un par de preguntas y me dice, ok, te voy a pasar con un humano para seguir la conversación. Esa fue mi cara. Esas palabras usó. O sea, ¿con quién estaba hablando? Yo pensé que era un humano y no era un humano. Era una máquina hasta que me derivó. Y yo en ese momento dije, esto es divertido, es raro, pero no sé si está bien, Me ¿no? siento incómodo. No está bien, pensé. Y lo hablé con muchas personas de esos 2 años a hoy, o más de 2 años quizás fue. Pensá que Alexa, que tiene lo que vos decías, el intercambio de Sí. vía voz, sale más o menos en el 2011, 2012. Claro. En la época que salió la película Her, ¿no? Está todo ahí, lo que vos decías al principio. Entonces, la interacción voz a texto ya tiene muchos años funcionando bien. La empresa que desarrolla Alexa Perdón, funcionando mejor. funcionando cada vez mejor y va a funcionar cada vez mejor a partir de lo Te que podés pasó. trabar en una palabra y lo interpreta igual. Exacto, va a funcionar cada vez mejor a partir de este año para arriba. Pero lo que te iba a decir es que Alexa vende el servicio, o Amazon, digamos, vende los servicios para que vos
montes un call center basado en inteligencia artificial, en las capacidades de voces que ellos generaron, ¿no? Y eso es lo que interactué en ese momento y dije, esto no sé si está bueno, no está bueno, digo. Y uno de los 10 principios nuevos que escribí para mi último libro son principios para tratar de asegurar que la inteligencia artificial nos beneficie a todos y no nos perjudique y nos mejore la vida, no nos empeore. Y un principio que le puse principio de transparencia está relacionado a eso. Deberíamos todos saber si estamos interactuando con un humano, con una máquina, con un texto artificial, con un texto hecho por un humano. Y ya desde el año 50 Turing hizo un paper sobre esto, diciendo en un momento no vamos a poder diferenciar humanos de máquinas. El test de Turing viene de ahí. El test de Turing, que es una herramienta para tratar de ver el nivel de inteligencia de una máquina, que se ve, a vos te debe gustar Ex Machina, ¿la viste? Una gran película. Es básicamente un par de días de Turing test de Turing a una máquina para ver de qué estábamos hablando. Y todas esas son realidades que se mezclan todo el tiempo. ¿Hasta dónde? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Instagram creó eso, medio forzado, seguramente, y pensando en que todos nosotros vamos a declarar eso, ¿no? Aunque se van a crear seguramente herramientas más técnicas, digamos, que no dependan de que el humano etiquete el contenido, sino que automáticamente lo detecte. Eso va a ir pasando. O sea, inteligencia artificial que aprenda a detectar otra inteligencia artificial. Exactamente eso. Nosotros vamos a un pequeño corte, Freddy. Te pido que banques unos minutos. Más interesante no puede ser esta charla. Así que, bueno, volvemos en un instante nada más con esto que llamamos Es Más Complejo. Ya venimos. Hello there. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember Really, I mean, the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. ¿Qué momento? Increíble, ¿no? Sí. Cuando se habla de puestos de trabajo en riesgo y todo eso, estamos viendo docencia. Pero al mismo tiempo veo una docencia absolutamente guiada por el padre. O sea, como que si se hubieran soltado, no sé si hubiera sido tan directo. Sí, la verdad que depende mucho, o sea, si miramos la evidencia científica, la mejor forma de aprender y cuando, por ejemplo, te cuesta la matemática, cosa que fue mi situación de chico, la mejor forma de evolucionar y mejorar es tener un mentor. Es que, no sé, a la mañana vayas a un colegio, a la tarde tengas un mentor en un grupo, 2 o 3 personas y te ayude a seguir practicando. ¿Cuánta gente puede acceder a eso hoy? Yo tenía que ir a clases particulares, por ejemplo. Claro. Es una suerte de mentor, Sí. pero no cualquiera puede pagarse una clase particular. Yo creo que la mayoría en Argentina no la puede pagar. Y también la tendencia de tener cada vez más alumnos por docente es cada vez mayor. Aulas superpobladas, ¿no? Entonces, yo lo veo como una oportunidad en ese sentido. La verdad que, sinceramente, esto no lo veo nunca como un tema de sustitución de trabajo. ¿Se sabe qué programa estaban usando? Sí, están usando ChatGPT o la última versión de ChatGPT, que es gratuita, hay que decirlo también, que te lo puedes instalar en el celular, como ahí estaba en una tablet. Sí. Yo lo tengo, lo pruebo, eso sí lo uso, porque la interfaz de voz es muy buena, digamos. Se escuchaba como una respiración, como inflexiones de aire. Sí, increíble. Que no sé si era necesario agregarlo. No es necesario, pero hay 2 tendencias de eso. Hay una tendencia de humanizar la IA
y una tendencia a tratarla como otro tipo de cosa. De cosa, ¿viste? Uso esa palabra, porque no es un humano, no es un ser vivo. Entonces, darle, por ejemplo, los robots físicos, que es como o la siguiente de inteligencia artificial, la IA física. Sí, cada vez que vemos videos de las exposiciones de Japón, hace años que aparecen robots que mantienen el equilibrio, que giran sobre Sí. su propio eje, que caminan, que van, que Sí. vienen, y ahora llevan bandejas. Sí, y ahora incorporan la capacidad de aprendizaje de máquina, lo que decíamos hace un rato. Ok, Este ahí ya me año, empieza, es la parte en la que yo te Sí. digo, bueno, quiero que esto siga quedando en el libro, ¿no? Que me pase a la... la verdad que esas cosas sí, este año salieron Boston Dynamics y Tesla Robotics, que son las dos principales fabricantes estadounidenses de robots, mostrando videos que no es lo mismo un robot que va haciendo un movimiento y está preconfigurado para esquivar esta mesa o para hacer algo, que un robot que distingue colores y ya aprende que el amarillo es amarillo y que aquello es amarillo y lo puede identificar como amarillo. La aspiradora nos cae simpático. Y ya un cuerpo físico de 2 metros ya no tanto, ¿no? Pero yo me acuerdo la primera vez que vi un brazo mecánico en una línea de ensamblaje Sí, de automotriz. sí, Y yo lo vi como diciendo, bueno, está bien, es un robot. Yo era chico, era una excursión. Creo que era en alguna de las fábricas de Pacheco. sí. Es una evolución, no parece, nunca había visto un robot de esa forma. Claro. Es un robot, pero también veía un movimiento que era muy humano. Que era, Claro. saco de acá, coloco acá. De una forma Sí. muy precisa, repetitiva, Sí. rápida. Ahora, ¿por qué la necesidad de humanizarlos? Es una tendencia, de hecho hay mucha gente estudiando esto hoy y de hecho se vuelve casi, por ejemplo, para los filósofos se vuelve casi un tema obligatorio porque replantea muchas cuestiones humanas, ¿no? Ética. Éticas, ni hablar, que tuvimos medio fijadas durante muchos años, que recién ahora se vuelven a repensar, ¿no? Como lo del trabajo, ni hablar, hasta dónde hacerlos parecidos a los humanos. ¿Para qué? Digamos, ¿qué le provoca a la gente? O el debate incluso de la literatura en El hombre bicentenario. Sí. O sea, ¿qué es lo que te hace persona? Sí. Yo estoy haciendo un doctorado ahora y mi tesis va a ir por este tema, por cuándo, cuándo una máquina está lista para interactuar con un humano. Ese es medio el título de mi tesis, por ponerlo de alguna forma. Y ¿Lo decís por límites o por capacidad? no, por todo. También por límites, por capacidades, por qué le pasa al humano con la máquina. ¿Qué le pasa? Digo, tenés un bebé chiquito y querés que aprenda idiomas desde los 2 años. Y querés ponerle un osito de peluche al lado que le hable en diferentes idiomas. No suena tan mal, digamos, ¿no? Puede ser una opción, como esa máquina hablándole al adolescente. Hay que decir, ese señor que estaba ahí es el fundador de Khan Academy, que es una de las plataformas más importantes de educación de Silicon Valley, del mundo, ¿no? Y él está validando que esa capacidad de interacción educativa es buena. Entonces vos tenés ese robot, bebé, osito, lo que sea, y vas a querer que le hable del mundo que lo rodea, una máquina que no tiene la experiencia del mundo, no sabes qué valores tiene atrás de eso. No sé, son debates gigantes, ¿no? Que estamos viviendo hoy. Estamos yendo a un extremo con esta conversación, pero en el medio hay de todo. Hay empresas de todo tipo utilizándolas, en el mundo de la salud, en el mundo del marketing, ni que hablar, en el mundo de fábricas, en el agro. Es tremendo lo que está ¿Cómo se empezando a aplica en el pasar. agro? Mira, hay un concepto que sería como agro 4.0, industrias 4.0 aplicadas al agro, donde hay una convergencia tecnológica. Convergencia tecnológica sería diferentes tecnologías de avanzada, de estas últimas que estamos hablando. Algunos le dicen tecnologías exponenciales porque crecen más rápido que lo lineal, digamos, ¿no? Evolucionan más rápido que lo lineal, que convergen para obtener un resultado. Y te lo planteo desde el punto de vista no de la tecnología, sino de la necesidad. O sea, hoy tenés en China gente que va a un supermercado, lee con un QR en el mercado, le lee el QR a la zanahoria, por decirte cualquier cosa, y sabe de dónde viene, toda la trazabilidad, qué tipo de productos se le pusieron para el desarrollo de esa zanahoria. Y las personas vamos a empezar a buscar esa transparencia.
y vamos a esperar que donde se produzca el alimento que comemos sea ecosustentable. Y la única forma de llegar a O que eso, no nos haga daño, por lo menos. que no nos haga daño, y no solo con lo que vos comés, sino hoy tenés gente que vive en el campo donde el riego también los afecta en su Ujú. calidad de vida. Sí. También van a querer que eso disminuya. Estamos planteándolo desde la tendencia que vemos, ¿no? Y para poder hacer eso, claro, vas a poder usar drones, vas a poder usar sensores que se conoce como IoT o Internet de las Cosas. Son sensores que pueden medir la humedad, que pueden medir el viento. Toda esa data que viene de los sensores que están puestos en el campo, más la información de los drones, las imágenes satelitales, más la inteligencia artificial coordinando todo eso, va a traer un campo mucho más productivo, mucho más eficiente y coordinado con estas tendencias globales. Pero para eso, por supuesto, falta un montón de trabajo, ¿no? ¿Un ingeniero agrónomo debería tener miedo o estar feliz? Un ingeniero agrónomo argentino tiene todas las posibilidades de aprovechar todo esto. Y de hecho, yo cada vez que hablo con gente del sector, te dicen, necesito desarrollar todo esto desde adentro. No va a venir una persona de otra industria, van a tener que hacerlo desde ahí. Incluso muchos te hablan, hay mucha gente joven que busca oportunidades en otras industrias, que se va, que deja el campo en busca de nuevos desafíos. Y mucha gente lo ve como esto, como una posibilidad, De retenerlos. sí, que elijan estar ahí, que elijan seguir desarrollando su negocio, el negocio familiar, lo que sea, y sabemos lo que significa el campo para Argentina, ¿no? Entonces se abren posibilidades ahí que me parecen enormes. Te planteo la educación desde el otro lado del mostrador. Ahora ya prácticamente no se discute la enseñanza de programación en las escuelas. No se discute, pero no sé si se hace tanto. No se aplica tanto tampoco. ¿Qué cambios deberían existir para preparar a los chicos que van a pagar nuestras jubilaciones en el futuro, por decirlo de alguna forma? Ojalá. Ojalá, sí. O sea, ¿qué es lo que hay que enseñarles a los chicos como educación esencial, primaria? No por la escuela primaria en sí, pero que sea de educación común Claro. a todos, para prepararlos para este mundo que ya está. Sí, sí. Mira, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar computación y todo eso, tipo a los 12, 13 años, programación. Yo tenía el Logo. logo. Había que hacer girar una tortuguita. Sí, sí, sí. Creo que lo primero que toqué en una computadora fue el logo a los 11 años, más o menos, en el 91. Y después a los 12 empecé a estudiar programación. Entendía muy poco porque era toda gente grande y yo chiquito ahí, pero me gustó y me metí. Pero lo que te iba a decir es que entonces yo a los 19 empecé a dar clases en colegios, en diferentes lugares. Había estudiado como 5 o 6 años, entonces, bueno, me mandaba. Y me acuerdo que en un colegio, año 99, me decían, tenemos un montón de otras cosas para resolver. No podemos estar hablando de programación acá. Estos chicos tienen que saber otras cosas. No le hables de esto que no van a poder trabajar de esto. Me decían, directivos de colegios. Y yo siempre me quedé en la cabeza, digo, ¿no? Yo nací en Loma de Zamora, al fondo, Camino Negro al fondo, como le dicen algunos, y a mí me cambió la vida tener las oportunidades que me generó conocer de estas herramientas desde muy chico. Entonces yo siempre intenté eso para con chicos, chicas que conozco, ¿no? Tratar de llevarlos a esto porque te puede dar muchas herramientas. Y desde esa época en adelante casi que no pasó nada, al menos en conurbano, en la provincia, en diferentes lugares de Argentina. Casi que no pasó nada en términos de incorporación real de las herramientas estas. Programar ni siquiera es estar sentado con una computadora. A veces es entender la lógica computacional, entender cómo funciona un algoritmo, lo que charlábamos al principio. Y si mirás hoy, hay un informe muy bueno de la ONU, de la UNESCO, que hace como un plan que ellos se imaginan qué debería enseñarse en un colegio, en un aula, para diferentes edades. Y está muy bueno, tiene como 30, 40 páginas, te dice edades, qué deberías aprender, ¿no? Y yo lo leí y está bueno porque en ningún momento habla de herramientas. No te dice usar ChatGPT, usar otra herramienta. Te dice, mira, una de las cosas que me pareció interesante es el concepto de inteligencia. Te dicen, muchos chicos no tienen idea que existen diferentes inteligencias. Yo lo aprendí de grande eso. De chico era
sabes matemáticas, sos inteligente. Si no, no, ¿no? O a lo sumo puedes hablar bien o no. ¿Sabes algo que yo no sé? ¿Sabes Sos algo? inteligente. Claro. Entonces hay tipos distintos de inteligencia. La inteligencia artificial es otro tipo de inteligencia. Una inteligencia computacional, te dicen ellos. ¿Cómo funciona esa inteligencia? ¿Qué hace con los datos? ¿Cómo los procesa? Si hay faltantes de información, ¿cómo decide? Ahí metemos los sesgos, ¿no? Entonces, todas esas ideas, si las puedes bajar, puedes hacer que los chicos y las chicas tengan la oportunidad de entender cuál es su rol frente a todo esto. ¿Cuál es su rol? Me refiero a un concepto que me gusta que se llama ciudadanía digital. Nosotros de chicos nos enseñan, no tires la basura acá, no hables con un desconocido en la esquina, no te pelees en la calle, fíjate esto, lo otro. Nos forman como ciudadanos, pero la ciudadanía digital no nos forma nunca nadie. Estamos ahí, no sabemos cómo se interactúa con un algoritmo, qué datos le doy, qué datos no le doy, cómo le hablo a alguien desconocido en las redes sociales. Y no estoy hablando solamente de que los gobiernos o las empresas tengan que hacer cosas. Nosotros tenemos que formarnos de esa manera. Y cuanto más conocimiento le des, más herramientas le des, más vas a formar esas mentes para un mundo que ya no es que se viene, sino que ya lo están viviendo. Me quedó picando del primer bloque. Hace muchos años, cuando el Photoshop ya se había masificado, hubo una serie de polémicas sobre distintas tapas de revistas o sobre patrones de belleza inalcanzables que llevó a que distintos países y después Argentina copiara ese modelo, regularan de forma tal que quedara bien explícito debajo de una imagen, esta imagen fue alterada con Photoshop o se ha aplicado Photoshop a esta imagen, o esta imagen no es 100% real. Dependiendo del país, cada uno utilizaba Sí. una fórmula distinta para regularlo. Lo regularon. No sé si está bien, si está mal las regulaciones en esta materia, pero bueno, vos sos el que sabe. Te lo pregunto a vos porque lo último que he escuchado fue la manifestación de varios empresarios tecnológicos diciendo no hay que parar la mano, pero tampoco hay que soltar la correa. Sí, fue un caso famoso de una carta que firmó Elon Musk encabezando eso. Y yo me acuerdo que cuando me consultaban de eso hace un año y algo, creo que fue, yo por suerte me imaginé lo que podía estar pasando ahí. Por un lado veía bien un reclamo de entendamos lo que estamos haciendo. Y por otro lado me imaginaba que Elon Musk estaba desarrollando una competencia de ChatGPT, cosa que pasó. Ahí, Paren para que los alcance. claro, vino por ahí. Vino por Grok, que es una inteligencia artificial que compite con ChatGPT de X, ¿no? De la Sí, empresa sí, está X en la Twitter. plataforma. Por lo tanto, a veces es difícil creer en esas batallas en que solo sea por una cosa, ¿no? En pos de la ética, es difícil creer eso. Pero sí, creo que hay que legislarlo, creo que hay que entenderlo mejor. Históricamente pasó que la legislación viene después y corriendo por atrás y no llegando a gestionarlo por ahí de la mejor forma. Es que también imagino que cuando tenés un cambio de época tan marcado, esperar que el grueso de los legisladores de un país, en general hablo, que son personas de otra época y de otro sector social y que se dedican a otra cosa, lo Sí, entiendan sí. o entiendan la gravedad, por ahí es Sí, sí, sí. Y difícil. de hecho, si te fijas, ¿te acordás el juicio a Mark Zuckerberg sobre lo de Cambridge Analytica y todo eso? Fue famoso, Sí, no terminaba más. no terminaba más y las preguntas que hacían demostraban una falta de entendimiento tremendo en Estados Unidos, donde se supone que hay más cercanía a todos estos conceptos. Sin embargo, se notaba que no entendían el negocio de Facebook en ese momento, no entendían lo que hacían, cómo gestionaban las cosas. Era preocupante, me acuerdo en ese momento. Ahora, en los últimos años, desde que todo el mundo está hablando de esto, yo hablo con gente que está trabajando en estas legislaciones y te dicen, estamos aprovechando a actualizar muchas cosas. Entonces estamos poniendo medio en la misma bolsa Todo. todos los procesos digitales, redes sociales, protección de datos. Acá en Argentina nosotros tenemos una ley de protección de datos que tiene más de 20 años, que en su momento fue pionera, pero ahora está muy vieja. Y está claro que es un colador. Claro, porque además salen usos todo el tiempo de cosas diferentes, nuevas como puertas traseras cada vez más imposibles de predecir. La ley de privacidad de datos o de cuidado de datos personales europea, la GDPR, es el faro que hay que mirar.
nosotros cuando trabajamos miramos esa ley que protege a los ciudadanos europeos en cualquier parte del mundo donde estén. Entonces, si vos tenés un ciudadano español que está en Argentina, está protegido todavía por esa ley de datos privados. Entonces, cuando vos haces un proyecto hoy, ya sea que lo hagas en Argentina o en España, vos tenés que tener una mentalidad global, porque, Claro, de entrada los servidores que uno contrata están en otro país. claro, pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en otro lugar. La ley, digamos, hay varios intentos en diferentes países del mundo. Hay que decir que geopolíticamente tenemos a China y Estados Unidos desarrollando inteligencia artificial cada vez más fuerte, con De más forma inversión. competitiva. Sí, en forma competitiva, invirtiendo mucho dinero hace muchos años. Yo me acuerdo hace unos 10 años me había enterado que China tenía 8 universidades de Big Data. 8 universidades que solo enseñaban Big Data. Yo cuando En escuché un eso... país en el que no tienen necesidad de debatir de cuestiones éticas encima. Bueno, O sea, pueden darse el lujo, no, fuera de Sí, broma, sí, digo, sí, pueden sí. darse el lujo de avancemos que nada nos puede frenar. hubo cosas polémicas respecto a la ética de los datos en Estados Unidos muy grandes también. Sí, Sí, muy grandes también. Entonces eso pasa en todos lados, creo. Pero siguiendo esa línea de pensamiento, tenemos China y Estados Unidos desarrollando, Europa tratando de legislar, el resto de los países mirando la película, digamos, ¿no? Donde nos incluimos nosotros. Eh, y ahora la Comunidad Europea desarrolló una ley que sería la primera ley del mundo con mucha cabeza, muy bien pensada, que ya está preaprobada, que en los próximos 2 años se va a poner seguramente, eh, digamos, activa, y que va a tener auditorías algorítmicas en cada país, y que lo que hizo muy bien, me parece, hay que ver en la práctica cómo se da, pero fue como dijeron, vamos a tomar un solo concepto. El concepto es el de riesgo. Dicen, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que pueden ser riesgosos para la vida humana? Solo se plantearon esa pregunta. Y está bien. Entonces dicen, bueno, hay sistemas de alto riesgo como, por ejemplo, de control biométrico. Controles biométricos, como ya vemos, como decías vos, caso de China y otros países también, que lo han usado para, por ejemplo, scoring social. O sea, ¿estás contento yendo a trabajar? Tu scoring social va a subir. Más Black Mirror no se consigue, ¿no? totalmente. O chicos en el colegio, peor aún, chicos en el colegio observados en el comportamiento para ver su estado de ánimo y una correlación con el aprendizaje. O sistemas de otro tipo que no requieren de reconocimiento facial, pero por ejemplo de personas que han estado en manifestaciones y que les llegó un mensaje diciendo estuviste acá, eso Claro, no está la bien. desaparición total de la privacidad. Exactamente. Entonces, y en el medio, un poco más abajo, y podemos hablar de todos los temas de salud, todos los temas con niños, ¿no? Como decíamos, el del juguete, que suena como algo tranqui, pero puede ser algo... Entonces tenés sistemas intermedios donde va a haber auditoría sobre esos. Algunos van a estar prohibidos de los de más riesgo, algunos auditados, y otros que no va a pasar nada. Que lo que espero que pase ahí es que se den buenas prácticas, se dé conocimiento, se dé información para que construyamos inteligencia artificial que nos beneficie a todos. Freddy, no sé cómo agradecerte toda esta conversación. Ha sido mucho más que placentera. Para mí también. De hecho, creo que por momentos estaba en un café, en un día de vuelta divino, aprendiendo un montón. Efectivamente, sos un enorme comunicador. Gracias. Así que muchísimas gracias. Un placer. Y nada, mucha más con el próximo libro. Mientras tanto, Invisible, el primero de Galerna, este Sudamericana, Sí, en todas las librerías. Y yo te despido ahora. Nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida Gracias. venimos con lo último de Es Más Complejo. Acabamos de escuchar una exposición magistral desde el punto de vista humano sobre algo que hasta ahora, por lo menos yo venía escuchando mucho desde el punto de vista técnico, marketinero, con miedo o no le tengas miedo, pero esto es sí o sí. Y Freddy Vivas vino a aclarar un montón de esas cuestiones, repito, desde un costado mucho más humano del que esperábamos, porque detrás de todas estas programaciones, detrás de todos estos cálculos y detrás de todo lo que estamos viviendo, salió de cabezas humanas.
no es que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ya había llegado. No la veíamos o no creíamos o no prestábamos atención, ya estaba. Y a la velocidad que va creciendo es que en un momento dejó de ser invisible y no podemos evitar verla. Está en todos lados, está en este momento en su bolsillo o está en este momento en la misma pantalla en la que me está viendo. La inteligencia artificial mueve cientos de miles de millones de dólares por año y algunas regiones empezaron a regularlas con la intención de que no caigan mal las manos, de proteger a los seres humanos de los peligros que puede implicar sistemas que aprenden de nuestras propias conductas. Nada de lo malo que puede hacer la inteligencia artificial lo puede crear por sus propios medios, sino es imitándonos a nosotros mismos. Con lo cual, este tema no se va a agotar acá. La inteligencia artificial se multiplica al infinito cada año que pasa. Y tratar de entenderlo, efectivamente, es más complejo. Hasta la próxima.